Ahí está. Entonces, como decíamos, un pequeño repaso, ¿verdad? De puntos importantes para el momento en que ustedes realicen su evaluación, ¿verdad? Eh, de nuevo les recuerdo, las evaluaciones van a estar habilitadas a partir del día de hoy por la tarde, ¿verdad? Para el próximo día domingo. ¿Estamos? Entonces, para que ustedes estén pendientes de eso. Bueno, la clase número 1 de estudios socioeconómicos, nosotros hablábamos de indicadores demográficos, ¿verdad? Recuérdense, cuando hablamos de demografía, estamos hablando que la demografía nos dice, es el estudio de la población humana, ¿verdad? Estudia las poblaciones humanas en base a cálculos, por ejemplo, cuánta población de hombres hay en un territorio determinado, cuánta población de mujeres. Por ejemplo, si estudiamos al municipio de San José Pinula, podemos estudiar cuántos hombres hay, cuántas mujeres hay, cuántos hombres provenientes de tal lugar hay, cuántas mujeres provenientes de tal lugar hay, y así de esa manera nosotros vamos estudiando y vamos sacando datos estadísticos, ¿verdad? Ya el próximo mes vamos a comenzar a ver estadística. Ya ustedes verán cómo se analizan las poblaciones con estos datos demográficos. ¿Estamos? Entonces ya veremos, por ejemplo, ya en su momento lo vamos a ver, pero se darán ustedes cuenta que cuando hacemos datos estadísticos, cuando estudiamos a las poblaciones, podemos clasificarlos de dos formas, como variables cualitativas o cuantitativas. Ya las vamos a ver en su momento en el curso de estadística, pero es para que veamos que la demografía incluye un poco de matemática dentro de su estudio, ¿verdad? Entonces, como bien nos decía aquí, la demografía estudia las poblaciones. ¿Cómo las estudia? Pues con estos indicadores. Nosotros veíamos que existen algunas características de un indicador, ¿verdad? Que debe ser relevante, o sea, me tiene que servir a mí para algo, ¿verdad? De lo contrario, pues ¿para qué lo voy a estudiar si no me sirve, ¿verdad? Entonces diríamos nosotros. Ya pues aquí nos habla acerca de generalidades, pero ¿qué nos interesa acerca de indicadores demográficos? Bueno, por ejemplo, que se clasifican en tres tipos: los de evolución de la población, los de distribución espacial y estructura de la población. Tres clasificaciones muy grandes de un indicador demográfico o de los indicadores demográficos. Veamos que los de el primer tipo, que nos habla de evolución de la población, nos dice, estudia varios aspectos de la evolución, por ejemplo, la natalidad, la fecundidad, la mortalidad, el crecimiento. Y a partir de eso se generan indicadores demográficos como la tasa bruta de natalidad, la tasa bruta de fecundidad, la tasa bruta de mortalidad, de morbilidad, de reproducción, de crecimiento poblacional. Eso es bien importante, ¿verdad? ¿Qué tanto está creciendo? ¿Qué tanto está creciendo nuestra población anualmente, verdad? Y la esperanza de vida al nacer. En el área de estudio de distribución espacial, veamos que nosotros tenemos algunos indicadores demográficos como migración y urbanización, ¿verdad? Y de estos, pues, de estos se generan, ¿verdad?, indicadores demográficos como la tasa bruta de emigración, la de migración, la densidad poblacional. Cuando hablamos de densidad poblacional, a ver, Juana, ¿qué opina usted que es densidad poblacional o a qué le suena densidad poblacional? ¿A qué le suena ¿Cómo, cuando... cómo se llama que es un pueblo, profe? No, no, ¿alguien más? A ver, Iris, ¿alguna idea? ¿Alguna idea de qué es densidad poblacional? Vamos a ver, Brian o Leslie Ávila. densidad. Ujú. Densidad poblacional, ¿verdad? Es migración o urbanización. Pero ¿qué es densidad poblacional? Se profe, refiere a un tal número vez que de se refiere al poblaciones, número. Perdón, dígame Iris, perdone. se refiere a un número de promedio de habitantes. Exactamente, ¿verdad?
Recuérdense que hablábamos durante esa clase que la densidad poblacional estudia qué tan concentrada está la cantidad de personas en un territorio determinado, ¿verdad? Qué tanta concentración de población hay. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a estudiamos Guatemala desde el punto de vista de densidad poblacional, es obvio, obviamente podemos hablar, ¿verdad?, de que la densidad poblacional es mucho mayor o está mayor concentrada la población en las áreas metropolitanas, por ejemplo en la ciudad de Guatemala, ¿verdad? La ciudad de Guatemala vemos nosotros que tiene gran cantidad de tráfico, muchas personas todo el tiempo, ¿verdad? Entonces a eso se le denomina densidad poblacional, qué tan concentrada está, ¿verdad? Entonces si la comparamos con, por ejemplo, con un municipio del interior del país, ¿verdad? Por ejemplo, entonces vemos que hay gran diferencia en la densidad poblacional, ¿verdad? Entonces eso es densidad poblacional, el estudio de qué tan concentrada está la cantidad de personas en un territorio determinado, ¿verdad? Bueno. Y aquí pues veíamos algunos aspectos demográficos. En su examen pues les pregunto, por ejemplo, qué es natalidad, qué es fecundidad, qué es mortalidad, ¿verdad? Aspectos que ya nosotros vimos durante estas clases, ¿verdad? Bueno, y las tasas, realmente pues tasas no les voy a preguntar como tal, solamente que les pregunto, tal vez les doy una definición y usted coloque, bueno, es una tasa de fecundidad o es una tasa de natalidad o es una tasa de mortalidad. Por ejemplo, cuando hablamos de mortalidad, recordemos, estamos hablando de muerte, ¿verdad? ¿Cuántas personas fallecen en un momento determinado? Y así pues la de morbilidad. ¿Alguien se recuerda qué es morbilidad? Yo se los expliqué en esa clase. ¿Alguien se recuerda? ¿Alguna idea? Todos aquellos que están presentes en un dato estadístico, importancia para poder en la evolución. Ajá, muy bien. ¿Alguien más estaba hablando también? Morbilidad. Morbilidad, sí. Son personas que se enferman en un lugar y un periodo de tiempo determinado. Sí, más o menos por ahí va la idea. Recuerden que morbilidad es la proporción de enfermedades que siempre van a estar presentes en un lugar determinado, ¿verdad? Por ejemplo, en Guatemala siempre tenemos casos de diarrea, siempre tenemos casos de desnutrición, siempre tenemos casos de influenza, por ejemplo, entonces de dengue, del paludismo, ¿verdad? O de la malaria. Entonces son enfermedades que siempre van a estar o siempre van a presentarse en una población determinada, ¿verdad? Por lo tanto a eso se le llama morbilidad, porque es la cantidad de individuos que van a presentar estas enfermedades que siempre van a estar, ¿verdad? No es como que digamos, es que el COVID-19 siempre ha estado en Guatemala, no, ¿verdad? Es primera vez que está en Guatemala y no lo podemos tomar como algo de morbilidad, ¿verdad? De aquí en adelante muy probablemente sí va a ser algo de morbilidad, ¿verdad? Porque el COVID siempre va a estar, ya está disperso por todo el mundo. Sin embargo, como decimos, solamente son enfermedades que siempre han estado, ¿verdad? Siempre se mantiene un índice determinado de casos que presentan estas enfermedades, ¿verdad? La tasa de reproducción, ¿verdad? ¿Qué tanto se reproduce la población? La tasa de crecimiento, su mismo nombre nos indica, ¿verdad? ¿Qué tanto está creciendo la población? Y etcétera, etcétera. ¿No estamos? Bueno, ¿alguna duda con esta clase hasta este momento? ¿No? ¿Seguro? Va, perfecto. Luego veíamos esta clase que me parecía a mí bien interesante. La clase de los sistemas políticos, ¿verdad? Decíamos, nuestro sistema político como tal es un sistema político que es democrático o no democrático. ¿Qué opina Brian? No es democrático. ¿Cómo? No es democrático. No, usted dice que no es democrático el nuestro. Ajá. Bueno, nuestro sistema político, recuérdense que sí es democrático, ¿verdad? Por eso nos dice aquí, los sistemas políticos son los que toman en cuenta la opinión de la población, ¿verdad?
Se recuerdan que durante esa clase les decía, a partir del momento en que nosotros vamos a las urnas a votar, emitimos nuestro sufragio para votar por un candidato en particular, se está tomando en cuenta nuestra opinión, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, estamos ante un sistema político democrático en Guatemala. ¿Estamos? Va. Aquí pues les hablaba acerca de las características de los regímenes democráticos, que son participativos, se representan a través de las elecciones, ¿verdad? Mientras que los no democráticos, pues aquí no existen las elecciones, solamente, como bien vemos acá, pues existe una figura de un líder, puede estar gobernada por un jefe o por un grupo, ¿verdad? Entonces, sin apego a la ley, muchas veces hay manipulación de la fuerza policial, ¿verdad? Entonces, características bien importantes tanto del autoritarismo como del totalitarismo. ¿Estamos? Regímenes autoritarios en Guatemala, pues aquí yo les hablaba en esa clase de cuáles han sido, ¿verdad? ¿Qué consecuencias tienen estos regímenes, verdad? Al final, los regímenes no democráticos solamente en Guatemala y en todo el mundo han dejado más violencia, dividen mucho más a las poblaciones, hay pobreza, hay corrupción, hay exclusión ciudadana, ¿verdad? No se promueven los intereses sociales, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Mientras que los regímenes democráticos, pues, por el contrario, ¿verdad? Son representativos, estimulan la participación social, respetan los derechos humanos y las leyes, intervienen en el desarrollo social, ¿verdad? Y pues características que nosotros vemos aquí acerca de la democracia. ¿Estamos? Eso es bien importante que nosotros lo veamos, porque para nuestro curso, para la vida, es importante que nosotros conozcamos cómo es nuestro sistema político, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante durante nuestro curso. Ya verán ustedes cómo vamos nosotros hablando acerca de toda la organización ciudadana. ¿Estamos? Bueno, esta era la clase número 2. A esta yo me había confundido y le había puesto 2, pero es la tercera, ¿verdad? Esta era la tercera, esta sí es la segunda. Seguíamos aquí hablando un poco de demografía, ¿verdad? Continuábamos hablando de indicadores demográficos. Esto me interesa a mí, que ustedes aprendan a diferenciar qué es una población económicamente activa, a quién se le llama los ocupados, a quienes se les denomina los asalariados, ¿verdad? Eso es bien importante. ¿Estamos? ¿Quiénes son los empresarios? ¿Estamos? Entonces eso es bien importante, como les digo. Y trabajadores eventuales, desempleados, ¿verdad? Inactivos, población contada aparte, ¿verdad? Y pues en esta tabla nosotros vemos, pues más o menos estudiando, si nosotros nos ponemos a estudiar índices demográficos, veamos que lo podemos comparar el de Guatemala con el de otras partes del mundo. Por ejemplo, veamos que aquí nos habla acerca de homicidios, habitantes y tasas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos a Guatemala en el 8º lugar, tiene una tasa de homicidios de 2.123 aparentemente, ¿verdad? Habitantes, pero me imagino que haber sido solo en el departamento de Guatemala. Ah, sí, aquí dice, ¿verdad? Ciudad de Guatemala, ¿verdad? Ciudad. Entonces, una población bastante importante para esta tasa de homicidios que se presenta acá, 2.123, una población de 3 millones. ¿Alguien sabe cuántas personas somos actualmente en Guatemala? ¿O tienen un número más o menos aproximado? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cuántas personas somos totalmente en todo el país de Guatemala? ¿Alguna idea? ¿Cuántas personas somos en Guatemala? Ajá. ¿Alguna idea? A ver, Emily Salazar, ¿alguna idea? Si no estoy mal, yo me recuerdo que era entre 15 millones o 17 millones de personas. Perfecto, muy bien, exactamente, Emily. La última vez estábamos 17 millones y pico de personas, ¿verdad? Creo que actualmente ya Guatemala va llegando a los 18, si no es que ya pasó los 18 millones de personas. Estamos hablando de todo el país, todo el país. E imagínense que aquí este dato nos dice que 3.103.685 personas viven en la ciudad de Guatemala. O sea, de los 18 millones que podríamos ser actualmente, 3 millones viven en la ciudad de Guatemala.
Entonces vemos que la densidad poblacional en la ciudad de Guatemala es muy muy alta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de personas para un territorio determinado. ¿Estamos? Bueno, perfecto. Entonces eso es bien importante también. Y ya, para terminar esta parte de nuestro curso, pues aquí hablábamos características de la sociedad guatemalteca también, ¿verdad? Decíamos, bien importante, Guatemala es un país con una gran diversidad cultural, ¿verdad? Recuérdense, por favor, somos cuatro culturas, ¿sí? La Xinca, la Maya, los garífunas y los ladinos. Ahí se los coloqué yo en la imagen, miren. Vamos a ver, se los voy a colocar aquí. Tenemos aquí los ladinos, los xincas, los garífunas y los mayas, ¿verdad? Entonces, cuatro culturas conviviendo en un país determinado. Sin embargo, de la cultura maya, de aquí emergen varias etnias, ¿verdad? ¿Cuántas etnias en total? 22 etnias mayas. En total son 25 en nuestro país, ¿verdad? Bueno, aquí imagínense que salen 25 etnias. Las etnias son comunidades, son poblaciones, son sociedades que tienen su propia forma de habla, tienen su propia forma de pensar, tienen su propia cosmovisión, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan cuando hablábamos de cosmovisión, decíamos, es la forma en cómo cada cultura entiende el mundo y todo lo que le rodea, ¿verdad? Entonces, si hablamos de cultura son 4, ¿verdad? Pero si hablamos de etnias, como ya decíamos, de la maya, solamente de la maya son 22, más la etnia ladina, más la xinca, más la garífuna, ¿verdad? Entonces 22 más 3 nos da un total de 25 etnias en Guatemala, ¿verdad? Como ya decíamos, cada una de estas tiene su propio lenguaje, ¿verdad? Entonces cada una de estas tiene su propio idioma, ¿estamos? Entonces eso es bien importante porque en Guatemala ya no hay lenguas, sino que están catalogadas como idiomas. Los idiomas mayas están catalogados como idiomas, ¿estamos? Entonces por eso Guatemala pues es pluricultural, es multilingüe, es multiétnica, es ¿qué más? Bueno, y todas las características que nosotros ya mencionábamos durante esta clase, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Alguna duda con esta diapositiva o por qué son 4 culturas, por qué son 25 etnias en Guatemala? ¿Alguna duda? Bueno, muy bien, perfecto. Continuamos entonces. La realidad de la diversidad, como ya decíamos, es multicultural, plurilingüe, multiétnica. Y aquí pues de nuevo, ¿verdad? Vemos nosotros la definición de cosmovisión, que es la forma en cómo cada cultura comprende la vida o interpreta la vida y todo lo que le rodea, ¿verdad? Va. Aquí pues yo les mostraba un mapa de Guatemala con los departamentos y vemos el del lado izquierdo, que es el mapa que nos muestra la distribución de los idiomas en Guatemala, ¿verdad? Entonces vemos que algunos idiomas tienen una mayor proporción que otros de habla. Bueno, ¿cómo vencer la inequidad? Cuando estamos hablando de equidad, equidad es algo que es equitativo, algo que es igual para todos. Por ejemplo, si yo a una persona le doy 10 quetzales, a otro le voy a dar 10, y a otro 10, y a otro 10, y a otro 10. Pero si dentro de estas personas yo vengo y a uno le doy 20, a otro 5, a otro 30, a otro 1 quetzal, eso no es equitativo, ahí no hay equidad. Pero ¿cómo vencer la inequidad? O sea, la falta de igualdad y discriminación. Pues aquí nosotros veíamos algunos consejos sobre cómo atender estas necesidades de nuestra comunidad, ¿verdad? ¿Cómo se caracteriza una cultura de paz? ¿Qué es una cultura de paz, verdad? ¿Cómo se construye? Y esto es bien importante, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué incluye? ¿Qué incluye, verdad? La ONU nos recomienda, para vivir realmente una cultura de paz, nos dice, es importante eliminar el racismo, la discriminación y la intolerancia. Si yo les pongo en ese examen, por ejemplo, la discriminación es parte de la paz según la ONU, pues sería falso, ¿verdad? Porque como vemos aquí, la misma ONU, la Organización de Naciones Unidas, nos recomienda pues eliminar la discriminación, la intolerancia, el racismo, ¿verdad? Y
las características que nos dice la ONU para una comunidad de paz, para una sociedad de paz, pues es de que debe de ser solidaria, participativa, de respeto mutuo. ¿No estamos? Bueno. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Seguros, ¿verdad? Permítame un momentito. Vamos a ver. ¿Alguna duda con los temas de estudios socioeconómicos? ¿No? No, profe. Seguro, ¿verdad? Permítame, vamos a ver. Bueno, vamos ahora con psicología. Vamos a ver. Permítame un momentito. Bueno, ¿alguna duda con algo de alguno de los temas? Va, muy bien. Bueno, entonces veamos ahora psicología. Permítame. Ahí está. Bueno, entonces aquí veíamos nosotros pues etapas, ¿verdad? Por favor, bien importante estas etapas, miren. Nosotros decíamos pues que hay algunos factores en donde actúa, como bien nos dice, factores con los cuales interactuamos todos los seres humanos durante nuestra vida, ¿verdad? Por ejemplo, factores biológicos, psicológicos, culturales y del ciclo vital, ¿verdad? 4 factores bien importantes a través de los cuales todo ser humano se desarrolla durante su vida, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Imagínense que una persona pues tal vez lastimosamente inicia con una enfermedad que se llama diabetes mellitus. Yo sé que todos han escuchado la famosa diabetes, ¿verdad? La diabetes es bien famosa. Bueno, nos dice 4 factores en donde el ser humano interactúa durante su proceso de vida, ¿verdad? Factor biológico, por ejemplo, yo puedo tener un factor biológico el cual a mí me pueda predisponer hacia cierta enfermedad en particular, ¿verdad? Puedo tener un código genético en el cual yo ya tenga cierta predisposición para esa enfermedad. También pueden existir algunos factores psicológicos, como por ejemplo, emocionalmente me puede a mí afectar, ¿verdad? Para poder desarrollar una enfermedad. También factores socioculturales, por ejemplo, la dieta de una cultura, ¿verdad? Si yo consumo demasiada azúcar porque la dieta de mi cultura es así, y aparte de eso yo ya tengo una predisposición biológica para cierta enfermedad, pues yo muy probablemente la voy a desarrollar, ¿verdad? Y factores del ciclo vital, como bien nos dice aquí, pues refleja cómo un mismo hecho puede afectar de diferentes maneras a individuos de distintas edades, ¿verdad? Entonces todos estos factores se pueden conglomerar, se pueden unir, se pueden sumar para poder desarrollar alguna alteración. Así como funciona con la diabetes, así funciona incluso con las enfermedades de tipo psiquiátricas, ¿verdad? Ansiedad, depresión, estrés, principalmente, ¿verdad? Y todas las que nosotros vimos durante clase, ¿sí? Bueno, entonces aquí pues importante, ¿verdad? Las teorías del desarrollo psicosexual, ¿verdad? De Freud, que nos habla del ello, del yo, del super yo. Estamos, por favor, bien importante que nosotros
aprendamos a distinguir qué es cada una de estas etapas, y si les sirve, pues busquen el modelo del iceberg o del témpano de hielo, ¿verdad? Que es el modelo de la teoría psicosexual de Freud, ¿verdad? Bien importante, ustedes se recuerdan, eso se los expliqué en clase para que ustedes lo puedan ver. Las etapas de Freud, ¿verdad? Y sobre todo, pues, ¿dónde son las zonas en las cuales el ser humano logra satisfacer sus necesidades en ese momento, ¿verdad? Como ya decíamos, los niños más pequeños, ustedes se dan cuenta, de 0 a 1 años, pues se llevan literalmente todo a la boca. Incluso en los 2 años, pues todavía se llevan algunas cosas a la boca, ¿verdad? De los 2 a los 3 aprenden a ir al baño, aprenden a controlar sus esfínteres, y todo eso pues les da satisfacción a los seres humanos porque ya no son dependientes de otra persona, ¿verdad? El área de los genitales, como ya decíamos, aprenden a reconocer áreas distintas. Luego de los 7 a los 10 años, ¿verdad? El área de los sentimientos, y de los 11 años en adelante pues inicia la madurez sexual, ¿verdad? Por lo tanto pues es otra área bien importante la cual debemos de tomar en cuenta, donde según Freud nos dice, una persona pues si logra satisfacer sus necesidades es a través de la satisfacción de estas áreas, ¿verdad? Luego tenemos el desarrollo psicosexual de Erikson, ¿verdad? Y las etapas que nos coloca aquí: el infante, el bebé, el preescolar, el escolar, ¿verdad? Y las características que va desarrollando durante estas etapas, ¿verdad? Por último tenemos a Jean Piaget, que es uno de los colaboradores más interesantes, diría yo, ¿verdad? Es uno de los más interesantes, porque precisamente nos habla de 4 etapas bien importantes, ¿verdad? La sensoriomotora, la preoperacional, la operacional concreta y la operacional formal o forma operacional, ¿verdad? Bien importante estas 4 etapas que nos habla Jean Piaget acerca del desarrollo de un individuo, ¿verdad? ¿Alguna duda aquí hasta dónde vamos? ¿No? Va. Luego nosotros veíamos esta clase de memoria, ¿verdad? Por favor, bien importante. Vamos a ver, bueno, a ver, ¿quién se recuerda cuáles son las etapas de la memoria? Yo les di un mnemotécnico, ¿se recuerdan? ¿Cuáles son las fases de la memoria? ¿Cuál era? Codificar, Ajá. Ajá, ¿qué más? almacenar, ¿Sí? codificar, almacenar, Ujú. y no me recuerdo de la última. Recuperar, ¿verdad? Ajá, Les había dado el mnemotécnico CAR, ¿se recuerdan? C-A-R, codificar, almacenar y recuperar, ¿verdad? Entonces, aplicamos la memoria para aprender de memoria, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, como bien nos dice en esta presentación, codificar, registrar, retener, organizar y recuperar, ¿verdad? Aquí le agregan un par de pasos más, pero sin embargo, pues vemos que al fin y al cabo, pues incluye los que nosotros ya habíamos hablado, ¿verdad? Codificar, almacenar y recuperar, ¿verdad? ¿Estamos? Bueno, ¿qué me interesa de esta clase? Bueno, me interesa ahora, aquí está. Me interesa que analicen bien este cuadrito, ¿verdad? Obviamente las características de la memoria a corto plazo también, ¿verdad? Por ejemplo, nos habla al inicio de qué es la memoria. Aquí vemos bases biológicas de la conducta, que nosotros generamos memoria a través de lo que vemos, de lo que tocamos, de lo que hablamos, de lo que oímos, de lo que olemos, ¿verdad? Básicamente nuestros sentidos. Eso es bien importante. Y ver cómo se almacenan, ¿verdad? Recuérdense las diferencias entre una memoria a largo plazo y una memoria a corto plazo, ¿verdad? Eso es bien importante, por favor. Va. Y por favor, este cuadrito que me parece bien interesante, por ejemplo, tenemos un registro sensorial a través de nuestra vista, de nuestro gusto, de nuestro olfato, de nuestro tacto, de nuestro oído, ¿verdad? De nuestra audición, el cual nosotros vamos a registrar como una memoria a corto plazo o una memoria a largo plazo, ¿verdad? Bueno, si nosotros generamos esta memoria a largo plazo, puede ser de 2 tipos, como ya decíamos, ¿verdad? La declarativa y la procedimental.
Y la declarativa de igual forma puede ser de dos tipos, la semántica y la episódica, ¿verdad? Y aquí nosotros hablábamos de características de cada uno de estos tipos de memoria, ¿verdad? Así es de que por favor repasen bien este cuadrito, repasen bien estas definiciones y estas diferencias entre uno y otro de los tipos de memoria. ¿Estamos? Bueno. ¿Alguna duda con esa clase? ¿No? Bueno, y por último, esta clase en la cual nosotros veíamos las principales alteraciones psicológicas de nuestra sociedad, ¿verdad? En todo momento, en todo momento, que no se los olvide, la depresión va en primer lugar. La depresión es junto con la ansiedad, es de los principales trastornos psiquiátricos y psicológicos que nosotros encontramos dentro de nuestra sociedad, ¿verdad? Incluso en el mundo, ¿verdad? La depresión es un trastorno bien importante, el cual debemos de sospechar en algunos pacientes, ¿verdad? O sospechar en algunas personas, ¿sí? Bueno, entonces aquí nosotros hablábamos voy a acercar un poquito la imagen, por ahí está. Aquí nosotros hablábamos características de la depresión, ¿verdad? Nos dice las personas que sufren depresión experimentan una variedad de síntomas como un estado de ánimo deprimido, persistente o pérdida de interés y placer durante al menos 2 semanas. Al menos 2 semanas que una persona, ustedes vean que pues ya está, como le decimos nosotros comúnmente, bajoneado, ¿verdad? Que está triste, que no quiere hacer nada interesante. Durante al menos 2 semanas podemos sospechar de depresión, ¿verdad? ¿Por qué es importante que ustedes conozcan de esto? Porque como les he dicho, si ustedes ven a un familiar, a un amigo que podría estar pasando por esto, pues es importante que ustedes conozcan características de estos trastornos para poder decirle, mira, yo creo que necesitas pues pedir ayuda, ¿verdad? Yo creo que la ayuda oportuna es importante para poder darle tratamiento a estas alteraciones. ¿Estamos? Bueno, tenemos también la psicosis. Como decíamos, la psicosis pues abarca dos tipos, ¿verdad? La psicosis como tal y el trastorno bipolar, ¿verdad? Trastorno bipolar, recuérdese, el prefijo bi nos habla de 2, por lo tanto pues 2 personalidades, ¿verdad? ¿Estamos? Y la psicosis como tal, ¿verdad? Que se caracteriza por una distorsión del pensamiento. Si ustedes se recuerdan, en esa clase yo les daba las diferencias entre ilusión, alucinación y los delirios. ¿Quién se recuerda qué es un...? A ver, si yo les digo esto, vamos a ver quién se anima a decirme qué es, si es una ilusión, es una alucinación o es un delirio. A ver, imagínense que vengo yo y les digo, buenos días jóvenes, ¿qué tal? Gusto saludarlos. Vieran que anoche estuve cenando con el presidente de la República, es gran cuatazo mío, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Qué dirían ustedes? ¿Es una ilusión? ¿Es una alucinación o es un delirio? Un delirio. Un delirio, perfecto, muy bien, exactamente, Brian, exactamente, es un delirio, ¿verdad? Recordemos que los delirios, decíamos, son creencias fuertemente arraigadas, ¿verdad? Es algo que yo tengo, pues bien, yo me lo estoy creyendo muy bien, ¿verdad? A ver, ¿qué es una alucinación? Vamos a ver, Iris, ¿se recuerda qué es una alucinación? Es una percepción errónea de la realidad sin el estímulo presente. Exactamente, errónea, ¿verdad? Errónea de la realidad. Muy bien, Iris, gracias. Exactamente, ¿verdad? La alucinación, por ejemplo, si yo les digo, miren, ustedes ven el elefante rosado que tengo yo aquí atrás de la pizarra, por ejemplo, ustedes van a decir, este profesor viene algo extraño, ¿verdad? El día de hoy. Entonces, eso es una alucinación. Pero si yo les digo, miren, ustedes miran el pizarrón que está aquí atrás, ustedes ven como que está de color como azul, como verde, o ven como que se mueve el pizarrón, ¿verdad? Entonces, eso sería una ilusión, ¿verdad? Porque la ilusión sí está presente el estímulo, solamente que es una percepción errónea, ¿verdad? En la cual el estímulo sí está presente. ¿No estamos? Bueno. La epilepsia, pues como ya decíamos, se caracteriza por estas sacudidas, ¿verdad? Que son incontroladas. Nos dice, es una enfermedad cerebral crónica no transmisible. Eso es bien importante. Muchas veces las personas le tienen como, no sé, como prefieren evitar ayudar a una persona que está pasando por un ataque de epilepsia con alguna convulsión en un momento, porque creen que les puede pasar algo a ellos, cuando no, realmente la epilepsia pues no es transmisible, ¿verdad?
y se caracteriza por crisis convulsivas recurrentes no provocadas. El individuo no las busca, no las provoca, sino que son como descargas que tiene el cerebro constantemente, ¿verdad? Por lo tanto, pues la persona tiende a tener crisis epilépticas. ¿Estamos? Bueno. Luego veíamos algunos trastornos mentales y de la conducta del niño y el adolescente. De esto realmente les pregunto muy poco, ¿no vieron? La demencia, como ya es... A ver, ¿quién se recuerda? ¿La demencia es normal en el adulto mayor, sí o no? Sí. Sí, dice Brian. ¿Qué opina alguien más? No, se puede presentar a cualquier edad. O sea, ¿es normal en un adulto mayor que un paciente, un señor, imagínense un señor de unos 93, 95 años que ya empiece a olvidar cosas? ¿Creen ustedes que es normal? ¿Sí o no? Sí, es normal. Sí, Es normal, es normal. ¿Qué más? ¿Qué opina alguien más? Sí, profe, es normal. Es normal, dicen todos. A ver, Nazario, ¿qué opina usted? ¿Es normal o no es normal? Sí, es normal. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias. Pues sí, Nidia, ¿qué opina usted? ¿Es normal o no es normal? No, no es normal, profe. No es normal, ¿verdad? A ver, Rosalinda, ¿qué opina usted? Es normal. ¿Es normal? Bueno, veamos. La demencia, ojo con esto, ojo con lo que les voy a decir, la demencia nunca va a ser normal, nunca. O sea, se ha mal utilizado el concepto o la definición de que la demencia o que un abuelito puede llegar a olvidar cosas, se ha normalizado en nuestra sociedad, ¿verdad? Las personas ya lo ven como normal, pero realmente no debería de ser normal, ¿estamos? Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? No es normal que una persona empiece a olvidar cosas y, como les digo, nuestra sociedad lastimosamente pues algunas veces lo ha normalizado y ya dice, bueno, es porque ya es viejito, ¿verdad? Ya lo olvidan cosas, pero realmente nunca va a ser normal, ¿verdad? Sin embargo, pues es mucho más preocupante, por ejemplo, que una persona de 20, 30 años esté olvidando sucesos que le pasaron hace poco, ¿verdad? Entonces eso sí va a ser como que mucho más, va a llamar mucho más la atención, ¿verdad? Pero como les digo, realmente la demencia nunca debería de ser normal o nunca va a ser normal, ¿estamos? Y luego pues el trastorno por consumo de sustancias. Aquí les pregunto, ¿qué es intoxicación aguda? ¿Qué es sobredosis? ¿Qué es abstinencia? ¿Qué es un consumo perjudicial? ¿Qué es una dependencia? ¿Verdad? Entonces, y aquí vemos nosotros los tipos de sustancias y sobre todo los efectos malévolos que provocan en nuestro organismo, ¿verdad? Muchas veces las personas los que se drogan, los que toman bebidas alcohólicas, los que fuman, dicen, pero es que es uno, no me va a hacer nada, ¿verdad? Pero de uno en uno se va acumulando y veamos que los efectos pueden ser bastante perjudiciales para nuestra salud, o de todas maneras pues llegan a ser muy perjudiciales para nuestra salud, ¿verdad? Y por último, la autolesión y el suicidio, ¿verdad? Pues el suicidio es el acto de quitarse la vida, mientras que la autolesión, pues como bien lo dice su nombre, se refiere al envenenamiento o a una lesión infligida intencional que puede o no tener una intención o resultado fatal, ¿verdad? La persona puede fallecer o no, ¿verdad? Simplemente puede pasar alguna de las situaciones de estas, pero también es otro de los principales trastornos que nosotros podemos encontrar en nuestras sociedades. ¿Estamos? Bueno. Y por último, pues otros tipos, ¿verdad? Que realmente pues de esto no hay mucho que darle vuelta, ¿verdad? Sin embargo, pues como les digo, me interesa más que sepan los de arriba. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Seguros? Bueno, permítame un momento.